saludo muy cálido y muy afectuoso a todas las personas que se están aquí con nosotros y con los tribunales locales, a los compañeros que vienen de distintos países, a los funcionarios de la alcaldía digital, entre ellos al doctor Jorge Roja y demás funcionarios, a todas las organizaciones y a las comisiones que hicimos posible este evento en la tarde de hoy. Quiero comenzar por saludarlos a todos y a todas, a los presentes y a los ausentes que son presentes en nuestra memoria colectiva. A ellos y a ellas, asesinados, desaparecidos, torturados, exiliados, a nuestros desarraigados internos, a todas y a todos ellos que nos han precedido en la construcción de la paz, esa paz que significa democracia de derechos, democracia profunda, democracia con justicia social, democracia como garantías de participación y de liberación, democracia como preservación y garantías de reproducción de las fuentes de vida, democracia con derechos plenos de diversidades culturales, de mujeres. A ustedes, todos y todas, son a ustedes y a todos y todos nosotros, muy buenas tardes. Queremos desde aquí también dar un saludo muy cálido y muy fraterno a la mesa de acuerdo político de paz en La Habana, acuerdo entre el gobierno y las FARC, Ejército del Pueblo, e igualmente a toda la sociedad civil que se congrega aquí precisamente para dar empuje a ese proceso que es nuestro, tuyo y de todos y todas. La paz será posible más allá de la solución del conflicto armado solo cuando la democracia sea democracia. La democracia es el nombre de la paz. La paz es la justicia. Es la posibilidad de preservar y de ampliar y asegurar libertades, la de expresión, la de pensamiento, la de asociaciones de bien común, el buen existir. La paz no es un acuerdo en papeles, la paz es un proceso de democratización. La paz es el cese de la brecha entre los pobres y los ricos. La paz es el aseguramiento de la salud, de la educación, del libre acceso a los medios de información, a su uso y posesión, del fortalecimiento y estímulo de empresas sostenibles por la coherencia y la reproducción de la vida humana y de las fuentes naturales y ecosistemas con los que cohabitamos en el planeta. Y estamos aquí reiterando una vez más que solo con una sociedad participante, deliberativa, constructiva y reconocida como sujeto sociopolítico, la paz será real. Solo con la representación social popular, los acuerdos entre quienes se han lanzado el armas del gobierno tendrán validez y legitimidad. No existirá un proceso hacia la solución del conflicto real sin una construcción social convergente en el que se asiente una paz con justicia social, ambiental, política y jurídica. Los acuerdos entre las insurgencias y el gobierno serán parciales y para ser integrales deben ser escuchadas las multiplicidades de voces, las apuestas y las propuestas que dan salida a asuntos de fondo que expresan los déficits de la democracia negada para las mayorías. Estamos en una gran oportunidad, esta en la que hoy nos encontramos a pesar de las ambigüedades, de las contradicciones, en medio de las incertidumbres que día a día nos acompañan, porque desconocemos qué se acuerda o no en La Habana con las FARC, porque desconocemos con certeza qué pasa con el acercamiento con el ELN, porque no somos en este momento partícipes directos en lo que nos compete como sociedad, porque lo que hasta ahora existe en las construcciones sociales frente a los temas acordados entre el gobierno y las FARC, frente a los temas que plantea el ELN y recientemente el EPL, no cuenta con medios idóneos para ser presentados, debatidos, probados técnicamente y visibles en una política de derechos. Porque interpretamos que los mecanismos institucionales, los que habilitó las comisiones de Cámara y Senado, no son suficientes. Porque la creación de una página web no agota la palabra ni posibilita la discusión. Porque la continuidad de expresiones de fuerza contra los civiles, el mantenimiento del control social territorial por parte de las Fuerzas Armadas y de los paramilitares llamados PACRIM no asegura participación adecuada. Porque determinadas y focalizadas operaciones empresariales extractivistas, de agronegocios, de empresas de basuras, entre otros, continúan desconociendo los derechos de la gente, los derechos del agua y de nuestra riqueza biológica. Quiero en este punto retomar algunas de las conclusiones del encuentro del fin de semana en el Bajo Atrato, donde 32 organizaciones y comunidades fueron al lugar de los bombardeos de hace 15 años, de hace 3.
Ellos de la red de alternativas convocantes de ese encuentro expresaron, abro comillas: se habla de paz y se sigue haciendo la guerra contra nuestras comunidades, militarizan nuestros territorios en contra de toda legitimidad, causan violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, y se crea un marco jurídico para la paz que en el fondo no es justicia transicional, sino otra transacción detrás de las que se protegen a responsables de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Y se crea una reforma tributaria que amplía la base para más gente y reduce el pago de impuestos a las transnacionales. Y se construyó una reforma a la justicia que trató de beneficiar la impunidad de otra decena de políticos de ayer y de hoy, que han llegado al Senado con el apoyo de los paramilitares. Se habla de la paz y en un escritorio reposa la reglamentación de la consulta previa para limitar nuestros derechos. Se dice de la paz con ley de víctimas y se pide perdón a los militares que desaparecieron a 11 personas en 1985 en la cafetería del Palacio de Justicia. Se dice la ley de restitución de tierras y los que nos han despojado siguen en manos de los empresarios y militares de alto rango. Se dice de la paz y se consolidó una ley de seguridad que limita nuestro derecho a la protesta. Se dice de la paz y limita la libertad de expresión en Internet a través de las leyeras. Y finalmente, dicen ellos, se habla de la paz y se impulsa un desarrollo de estatuto rural con otros nombres para propiciar la extranjerización, pauperizando la economía campesina, incrementando la destrucción ambiental. Y se habla de paz mientras no hay empleo, y es creciente la situación de indignidad e inhumanidad en que viven millares de detenidos sociales y por razones políticas en las cárceles y centros penitenciarios. Y entre tanto, sigue consolidándose la cultura de la criminalidad como único mecanismo de ascenso sociales, de satisfacciones de necesidades básicas insatisfechas, cierro comillas. Estas son las condiciones reales que, a pesar de su crudeza, no ahogan la esperanza y la necesidad. Al hablar aquí a nombre de colombianas y colombianos por la paz, colectivo que se ha tejido en noches oscuras, en tiempo de desesperanza, en los límites de desesperación, en lo que todo se juzga mal, en que se denigra las expresiones que pretenden intentar rescatar los estertores de nuestra humanidad. En esos momentos ha sido la imaginación la guía, la que nos ha llevado a considerar propuestas e iniciativas humanitarias para abrir escenarios para el diálogo político, pero también para llamarnos a la construcción colectiva, horizontal, convergente. Hablo en nombre de estas semanas de trabajo en que estamos aportando a la construcción de ruta, en la que hoy tenemos unos retos no de cara a nuestras propias comunidades y organizaciones, sino más allá, con el país y con la humanidad. El encuentro nació como parte de esta imaginación abierta a la construcción, a la derrota de aquello que nos impide acercarnos, de sumar para comprender que estamos más próximos que lejanos, que es posible ser parte de una misma propuesta, que es posible ceder para construir, que es posible la diversidad en el noble propósito de la paz. No somos nadie más que nosotros, nadie es el ombligo del mundo, somos sujetos descentrados para construir la paz, porque el hambre no es roja o negra, verde o amarilla o azul, porque la crisis étnica de nuestro país, aunque tiene responsables, no significa por ello que no asumamos esa necesaria reconstrucción de nuestra humanidad. Pero el encuentro tiene la pretensión no solo de propiciar un ejercicio entre los mismos, justo porque el país es de todas y de todos, y a esos todos diferentes, a los que nuestras palabras no les llegan, aquellos que mueren por la inatención en salud, aquellos despojados de la tierra, aquellos expoliados urbanos y rurales, no siempre les hablamos, a aquellos sectores empresariales que afirman que la paz requiere justicia social, a aquellos militares que asumen que nuestro país no está haciendo de nosotros, a aquellos policías que dicen a la gente, yo no quiero hacer esto, pero no tengo otro empleo. A ellos y con ellos también es esta construcción que debemos compartir y acercar. Ellas y ellos, esas y esos, hombres de fe, ellas y ellos los escépticos, es con ellos que requerimos construir la paz. Más allá de lo importante de cada uno de nosotras y de nosotros, más allá de lo importante que cada uno de nosotras y nosotros realizamos, es fundamental que se requiera crecer para que la paz sea un fruto. Pero no se crece con la fuerza, se crece con la pasión, con el amor en la causa noble en la que todos creemos y en la que debemos incluir a otros y a otras que no están aquí, más allá de nuestros propios círculos. Hoy estamos en un momento histórico en que la convergencia nos permite avanzar a la paz construida desde la sociedad, una paz con un modelo de sociedad incluyente,
con un Estado de Derecho de todas y de todos, con una posibilidad de acuerdos culturales, sociales, económicos, ambientales justos y democráticamente construidos de los pueblos con otras naciones. Hoy es el tiempo de zanjar viejas y transmutar diferencias en un proyecto humanista, ambiental y social. No es fácil, no será fácil, pero lo que hemos caminado para construir este encuentro nos muestra que es posible, porque nos abrimos a construir desde ya lo nuevo: congresos constituyentes, congresos, asambleas sociales de la paz, comunidades de fe de paz, embarcándonos en la paz, todos y todos sean una sola propuesta metodológica, temática y estratégica. Lo hemos venido planteando desde Caloto, en Suiza, en Lausana, en Buenos Aires, en Oslo, en París, en Londres, en Cacarica, en Bruselas. ¿Por qué no sería posible? ¿Será apresurado lo más oportuno? ¿Será posible arriesgarnos a construir una sola apuesta convergente en las diferencias? Creemos que es posible arriesgarnos. El encuentro Pueblos Construyendo Paz se ha ido tejiendo en medio de vientos y corrientes que parecieran llevar las aguas de los ríos hacia un nuevo mar, hacia un nuevo horizonte, pero también a veces entre vientos y corrientes que pareciera de un soplo desestimar o cuestionar o echar atrás lo andado. Pero al fin de lo que todo parece caído, la persistencia, la generosidad nos lleva a encontrarnos nuevamente como parte de una esperanza que no es posible tirar, porque queremos esa paz negada a generaciones, porque queremos esa paz labrada en la inclusión social, porque queremos esa paz en los territorios con múltiples posibilidades de protección ambiental como bien de la humanidad, esos territorios que producen alimentos, esos territorios que son regiones bióticas, culturales y políticas. El encuentro Pueblos Construyendo Paz es otra expresión del crecimiento que entre el diálogo ha permitido llamar a la sensatez, que en medio de nuestras miradas previas, a veces prejuiciosas, nos ha permitido en el contacto fraterno descubrir que no somos extraños, que no somos ajenos, que en la diversidad es posible dar paso a las unidades, que en la pluralidad se encuentra una perspectiva compartida, en que nadie deja de ser lo que es, porque en realidad nos convertimos en un somos, porque quizás es posible que existamos en una apuesta de un nuevo país si somos y cada quien es lo que en su identidad es en convergencia. La planeación, la construcción de este encuentro es un signo, una señal de madurez estratégica que estamos y que debemos mantener ante la responsabilidad que tenemos en el país, con las víctimas de la violencia estructural, de la violencia política, de la violencia generada por la crisis del hambre, del desempleo y el subempleo, de la tormenta que se avecina con la destrucción de ecosistemas y de la riqueza biológica de nuestro país. Un deber como responsabilidad, como cimiento ético de la paz de los pueblos construidos. El encuentro es la expresión de un signo, ese que evidencia que podemos seguir andando juntos en un intento de no separarnos más, de enfrentar las vanidades propias, de superar formas y medios excluyentes, de construir transparente y horizontalmente, para estar en un intento de construcción coherente a la medida de la responsabilidad ética y política que la paz requiere. Hoy, más allá de nuestras organizaciones, plataformas, comunidades rurales urbanas y organizadas, afro, mestizas, indígenas, LGTBI de nuestros países, hoy más allá de uno, el somos y el ojalá existamos. Por eso podemos sostener que hemos logrado en parte el objetivo 2 del encuentro, abro comillas, juntar esfuerzos desde los procesos, organizaciones y movimientos sociales y eclesiales participantes para contribuir en la solución política del conflicto desde la participación y decisión directa de los sectores sociales y de las víctimas, e incidir en la construcción de la paz con justicia social, cierro comillas. Ha sido un parto, sí, doloroso, sí, pero indicador de que es posible. Ya hemos aprendido y estamos aprendiendo el intentar ese somos y ojalá, insisto, podamos existir en la paz, trascendiéndonos en la construcción de una agenda común como parte de una ruta social común para la paz. Las experiencias internacionales nos permitirán identificar los logros y dificultades de la participación o no de los sectores y movimientos sociales en los procesos de conversación y de construcción de la paz como justicia integral. La continuidad o no de factores estructurales que imposibilitan la paz. Saludamos entonces a los representantes de Guatemala y de El Salvador, de Irlanda y del País Vasco. Lamentamos la imposibilidad de contar en este encuentro con un delegado de Filipinas y de Sudáfrica, con quienes sostuvimos hasta hace 2 días sendas comunicaciones para lograr su presencia aquí.
Un saludo especial a la representante de las madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora, y los acompañantes de Alemania, Argentina, Uruguay, Cuba, Francia, España, Estados Unidos, Holanda y Venezuela. Abordaremos nuestros análisis y propuestas respecto al problema rural agrario, identificando con los delegados regionales las experiencias demostrativas e iniciativas que son viables, técnicamente válidas sobre el uso de la tierra, en protección de riqueza biológica, ecosistemas, producción de alimentos, reproducción de suelos, sistemas carreteables, educación y universidad pública y rural de calidad y buena salud. Para nosotros es claro desde antes de otro decir que existe una interacción entre el uso de la tierra y la extracción, para decir en qué condiciones es posible minería o que es imposible la extracción minera a cielo abierto con la destrucción de páramos, fuentes de agua, de zonas de reserva forestal, para propiciar la extracción a gran escala. La paz no se construye con la destrucción del hábitat y economías rurales y ambientales. Pero abordaremos la situación de los habitantes urbanos, negados en las discusiones sobre la paz, aquellos que viven en condiciones subnormales, las niñas y los jóvenes sin futuro, aquellos sin el mínimo vital, sin empleo o en subempleo, sin ingresos básicos, sumidos en el caos urbano y contaminación. Ese será el espacio del territorio urbano. La paz es el proceso que posibilita a los habitantes urbanos calidad de vida plena con pan, con trabajo, con vivienda, con educación, con ambiente sano. Identificaremos análisis y propuestas de verdad, de justicia y reparación integral, con garantías de no repetición, entre ellas la que ha ido construyendo la Comisión Ética de la Verdad, o ahondaremos en discusiones sobre los responsables y beneficiarios de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones graves de derechos humanos. La necesidad de ir ganando una conciencia de los principios de la ética sobre la verdad y la justicia acerca de los alcances y límites del derecho penal. La paz no se construye de espaldas a las víctimas, y la negación de sus derechos, si llegáramos a hablar de justicia transicional, es porque se ha ido consolidando un proceso de profundización de democracia en esos planos. Si hablamos de la justicia, como lo ha expresado la Comisión Ética en la que participa Mirta Acuña, de las Madres de Argentina, línea fundadora, y aquí presente con nosotros y nosotras, y nuestro amigo Adolfo Pérez Esquivel, es porque el aparato judicial ha logrado esclarecer a fondo las responsabilidades, los responsables y los beneficiarios de la violencia. Así que se requiere una discusión sobre un aparato judicial y administrador de la justicia que proteja los derechos de los más vulnerables y de los excluidos, de las mujeres y de los niños y las niñas, de los y las indígenas y de los y las afrocolombianas, y de las víctimas para que éstas decidan al final qué es posible ceder. Un esclarecimiento judicial que permita conocer en dónde se encuentran los más de 18.000 desaparecidos que se han identificado por organizaciones de víctimas como más de 62.000. No se trata de venganza, se trata de un acto de humanidad y de una expresión básica de reconciliación. Retomaremos el carácter de los derechos civiles y políticos, las garantías para la participación que compete a la posibilidad de participación electoral en una reforma política y electoral que garantice el acceso al poder institucional, a las diversas expresiones sociales, que no cuentan con la maquinaria publicitaria y económica. Derechos civiles donde el ejercicio político no dependa de franquicias económicas o donde la muerte política se decrete por persecución a ideas. Los derechos civiles que significan garantías para el acceso a la propiedad, a la posibilidad de fundar y de poseer medios electrónicos de radio y FM y canales de televisión. La paz no se construye con destrucción política, con la criminalización del movimiento social, con la imposibilidad de acceder a divulgar en los propios medios las ideas. La paz no se construye con un Congreso cada vez más cuestionado por sus grandes privilegios, por sus medios inconfesables para hacer del arte de la política, del arte por el bien común, en una vulgar mercancía, en una prostitución de la representación social. La paz será parte del cambio de esta estructura en la que existan honrosas excepciones de parlamentarios, del Colo, el Partido Verde, progresistas, liberales y conservadores. Abordaremos la importancia de una doctrina militar y de seguridad que asegure una democracia para la paz, continuar asumiendo el contradictor como enemigo y por ello justificar su muerte violenta, su muerte social a través de la ejecución extrajudicial o de operaciones paramilitares es distante de un Estado de Derecho y es distante de la paz. La paz será posible con una nueva doctrina militar del bien común y con una seguridad como seguridad humana,
que asegure progresivamente los mínimos vitales y que vaya ahondando en democracia social y proscripción de la mentalidad de los enemigos internos. Si los marcos doctrinales conciben a los nacionales como enemigos, si conciben que todos los medios valen como el paramilitarismo o el derecho operacional en el fuero militar, poco duradero será hablar de paz. La paz no se construye sin una fuerza pública que se inspire en los valores del honor militar, como respeto a la dignidad de los pueblos, el respeto a los ciudadanos y ciudadanas, con una doctrina que abdique de concebir a quienes afirman otras formas de democracia como enemigos y como terroristas. Lo que aquí aprendamos, discutamos, será más importante si logramos insistir. Si además de que seamos, construyamos con inteligencia, con imaginación los puentes con la sociedad, la cotidiana que esté imbuida en la sobrevivencia, aquella en la democracia, aquella que en la democracia elige, aquella que está más cerca de quienes hacen la guerra, quienes la diseñan, quienes se benefician de ella. Esa es la gran prueba de un movimiento por la paz, la capacidad de romper nuestros círculos, los a veces pequeños círculos, para atraer a la construcción de la paz a los millones de ciudadanos y ciudadanas de este país, a los exiliados y exiliadas, a los y las migrantes económicos, a los migrantes estudiantiles, a esta ruta de esperanza. ¿Por qué? Abro comillas, la indiferencia es el peso muerto de la historia, opera pasivamente pero opera, es la fatalidad, aquello con lo que no se puede contar, lo que altera los programas, lo que trastorna los planes mejor elaborados, es la materia bruta que se revela contra la inteligencia y la estrangula. Cierro comillas. A esos millones es nuestra responsabilidad, más allá de nuestras organizaciones o comunidades, hacer creíbles que la paz es posible, sola y únicamente posible, en una nueva democracia con justicia, con democracia política, con democracia económica, con democracia ambiental. Porque hoy valdría fortalecer una apuesta convergente, escuchar sobre lo que no nos es permitible repetir, la fragmentación, y seguir de espaldas a otro país que está en la calle, en la sobrevivencia, en el empleo mal pago, en la calle buscando sobrevivir. Estamos en las puertas de construir o de negarnos a hacerlo, un país para todos y todas, un país que ofrece a la humanidad, a sus crisis ambientales, a la riqueza biológica, las fuentes de agua, los bosques, para la supervivencia de la especie humana. Hoy estamos ante la posibilidad de que la paz sea un proceso cierto de los mínimos vitales, enfrentado a eso que arrastramos como una herencia maldita en muchas de las veces, como lo ha escrito William Ospina en su última obra, Las serpientes sin ojos. Abro comillas. Vinieron a engendrar en su arcilla una humanidad perpleja que no puede creer en Dios, pero que lo necesita, que no consigue creer en la ley, pero no puede vivir sin invocarla, que no consigue amar el mundo y que nació, porque la herencia venía profanada y calumniada, porque el tesoro estaba saturado de maldiciones. A ti te invoco, sangre que bebió la selva, para que alguna vez en el tiempo podamos domesticar estos demonios, la lengua arrogante de los vencedores, la ley proclamada para enmascarar la rapiña, la extraña religión que siente odio y pavor por la tierra, y ese poder tachonado de símbolos, el espejo que nos refleja. ¿Quién nos dirá si logramos un día que esta lengua soberbia de procónsules, estos esclavos de balanzas irónicas, este impalpable Dios de otro mundo y este secreto manantial de la fuerza se parezca un poco a nosotros? La paz no se construirá en La Habana y la que ocurra con el ELN y el EPN. La paz se construirá en la dinámica social, en las apuestas creativas de inclusión social de los excombatientes, de los alzados en armas y de los militares, en la inclusión integral de la sociedad en la democracia profunda. Ese es el horizonte en el que desde ya es posible encontrarnos, en el que los Estados Unidos, la Unión Europea, la UNASUR, la CELAC y los pueblos de sus países puedan aportar. Se requiere la voluntad política de esos estados y de las empresas de esos estados para que la paz en que creemos, por la que apostamos, sea de verdad, sea real y no un simple remedio. Necesitamos que los mandos paramilitares digan toda la verdad sin temor, para revelar cómo se construyó una democracia en el terror, y eso solo será posible si existe esa convergencia en un proceso que debe empezar ya para construir la paz que nos ha sido esquiva desde la colonia, desde los 1000 días, desde Gaitán, desde hace 48 años. Declaro oficialmente instalado el evento. Mil gracias.